Centro Cristiano Amigos. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Eh, en realidad es el mejor lugar que cada uno de nosotros podemos escoger, estar en la casa de Dios. Y sobre todo cuando tenemos el privilegio de saber que Dios puede ser nuestro Padre, o que ya es nuestro Padre. Eh, a veces a Dios lo vemos muy distante y creemos que Dios es un Dios que está metido allá en su oficina, donde nadie tiene que molestarlo, donde Dios solamente atiende casos muy especiales, donde Dios no tiene tiempo para los hijos, donde solamente está pensando cómo proveerles. Pero quiero decirte que ese no es el Padre Celestial que tenemos. El Padre Celestial está atento a tus necesidades, a tus súplicas, a tus felicidades, ¿verdad? Porque también cuando tú estás contento, el Padre está contento. Cuando tú estás triste, el Padre está cerca de ti para ayudarte a fortalecerte en tu vida. Y hoy quiero hablarte sobre cómo ser mejor papá. Ser padre no es fácil. Recuerdo un amigo recién tenía a su pequeña, y cuando él empezó a llamarle la atención a su hija, ¿cuántos les han llamado la atención a sus hijos? ¿Sí lo han hecho o no? Híjole, algo está pasando aquí. Están, como les digo que está la carne ya puesta, y están pensando en la carne. Aguanten tantito, ya ahorita nos vamos. Pero hay algo que me llamó mucho la atención de este amigo, porque su hija tendría unos 6, 7 años ya, y él le estaba llamando la atención como todo papá, con la autoridad, hablándole serio, ¿verdad? Y la niña en su inocencia, como todos los niños, se voltea y le dice: papá, no sé por qué te enojas, si tú te graduaste de papá cuando yo me gradué de hija. Así es que no sé por qué te enojas tanto. Y la realidad es que cada uno de nosotros nos casamos, algunos ni siquiera estamos reponiéndonos del matrimonio cuando nos dicen: vas a ser papá. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo enfrentamos esa situación de ser padres? A nosotros nos pasó, mi hija llegó rápido y de momento pues ya éramos papás. No acabamos de asimilar la soltería o el enlace matrimonial, y bueno, pues llega mi hija y ahora qué hacemos con este bebé, sobre todo cuando vemos que se sale, hace cosas raras que huelen mal, y si la regresamos, pero no podemos regresarla. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, porque hoy mi hija ya nos dio 2 nietos, y eso es algo que no se puede en realidad decir que es fácil. Sabes que si tú eres papá, tú tienes la bendición de Dios, porque dentro de la creación, cuando Dios formó al hombre, hablando hombre-mujer, la bendición que Dios les dio fue que se multiplicaran y se reprodujeran. Es una bendición. Es decir, ser papá no es una casualidad, no es un accidente. Si a ti te dijeron, cuando tú le preguntaste a tu papá: oye papá, ¿por qué te casaste? Y él te contestó: por tu culpa, no le creas, no fue tu culpa. Eso no es cierto, no fue tu culpa. Tú naciste porque Dios quiso bendecir a tus padres. Hoy quiero llevarte a cómo ser mejor papá. Y vamos a poner el fundamento bíblico. El Salmo 103, verso 13, dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El diccionario nos da una definición muy rápida y nos dice que un padre es un defensor, es un protector, y en su sentido principal define a un padre como el progenitor masculino. Recuerden que la palabra padre o padres habla de hombre-mujer, ¿sí? Entonces, cuando dicen ¿quiénes son tus padres?, tú dices el nombre de tu papá y el nombre de tu mamá. Entonces, un padre es el progenitor,
pero hablando del progenitor masculino el día de hoy, es decir, el varón que ha engendrado o ha adoptado legalmente a uno o más hijos, asumiendo su rol como guía y cuidador. Ese es un padre. Entonces, está muy sencillito la definición, pero muy grande el poder ser padres. A veces nos cuesta trabajo llegar a ser guías y llegar a ser un buen cuidador de nuestros hijos. Y la Biblia nos da un panorama un poco más amplio. La Biblia nos dice, en cuanto al diccionario bíblico, que el padre se define como el origen, como la autoridad, como una persona que cuida y provee, y representa al líder espiritual del hogar. El padre refleja el modelo de amor, de corrección y de protección que Dios estableció para la humanidad. Ese es un padre. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, dije, creo que me queda grande el nombre de papá, porque está complicado ser papá. Dios es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener como padre. El problema con Dios, que nosotros tenemos con Dios, es que a Dios lo vemos como un ser distante, lo vemos como un ser que solamente castiga, y eso no es culpa tuya, te lo dijeron tus papás o la gente adulta cuando tú eras niño. Muchas veces te dijeron, si no te portas bien, Diosito te va a castigar. Y entonces tú entiendes que Dios solamente se puede acercar a ti para castigarte. Y tristemente encontramos a muchos papás que se acercan a sus hijos solamente para llamarles la atención y castigarlos. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos lleva más allá de ser una persona que pongamos disciplina. Sí es parte de nuestra obligación, o de nuestra, no obligación, vamos a llamarlo responsabilidad. Es parte de mi responsabilidad disciplinar, ¿sí? Pero cuando hablamos de disciplina, normalmente nosotros pensamos que la disciplina es quitarse el cinturón, el fajo aquí en Jalisco, ¿ah? Los de Jalisco se quitan el fajo, yo me quito el cinturón, que es el mismo, y entonces decimos, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y entonces cuando tu hijo te dice, ¿y por qué me estás llamando la atención? ¿O por qué me dices esto? Pues la respuesta fácil y rápida para callarlos es, porque soy tu padre. Se acabó el asunto. ¿A cuántos les dijeron eso alguna vez? Ahora yo quiero preguntarte, ¿te quedaste conforme con esa respuesta? No, en serio, ¿te quedaste conforme? No los oigo. ¿Te quedaste conforme con esa respuesta? ¿Por qué no? Porque, o sea, no estabas desconociendo que es tu padre. Lo que estabas dando a entender es que la manera en que te estaba disciplinando creo que no era la correcta, o al menos a tu juicio. ¿Sí o no? Al juicio de él era la más rápida y la más fácil: quitarse el cinturón y corregirte. Pero entonces, cuando tú quieres acercarte a Dios, ya siendo adulto como hoy tú y yo lo somos, y queremos acercarnos a Dios, traemos a nuestra mente que Dios nos castiga si no nos portamos bien. Entonces mucha gente no se porta bien o trata de portarse bien para que Dios no lo castigue. Y entonces trata de llevar una vida por encima, donde la gente piense y vea que es una buena persona, que es un buen padre, para que Dios no lo castigue. Y quiero decirte que así no funcionan las cosas. ¿Sí? En realidad, cuando tú puedes darte cuenta que Dios, a pesar de tus imperfecciones, a pesar de tus debilidades, a pesar de que le has ofendido con tus hechos, porque no le has obedecido, ¿sí? Porque en realidad lo que ofende, y todos los que somos papás, muchas veces lo que más nos ofende es que nos mientan. No tanto el problema o la falta que cometieron, sino que nos mientan y nos quieran ver la cara de tontos. Y entonces les decimos, hey, yo no tengo pero ni un solo pelo de tonto. O sea, no me vuelvas a engañar, no me vuelvas a mentir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Si ustedes han dicho eso o no lo han dicho? ¿Han pensado eso o no lo han pensado?
Ahora, no lo entendemos hasta que somos papás. Antes no lo entendemos. Antes decimos, es que el viejo se pasa de listo. O sea, es muy exigente. Pero cuando tú te vuelves viejo, que entiendo que ese es el viejo, o sea, cuando ya tienes tu hijo, ¿no? Así, ya son viejos. Porque ahora empiezan, ya no les gustó a los muchachos, ¿no? Porque ahora empiezan a tratar de disciplinar y a corregir como papás los corregían a ellos. Entonces, cuando él empiece a hablar, ¿sí, verdad? Cuando él empiece a hablar, va a decir, es que estos viejos, o sea, se pasan, no me entienden, no me comprenden. Y ese es el problema de nosotros cuando queremos acercarnos a Dios. Y sobre todo cuando nos dicen que Dios es eterno y lo cantan como hoy lo cantaron, y no, pues entonces Dios está viejito, no nos entiende. Quiero decirte que Dios sí te entiende, porque Dios es eterno, y Él, aunque la Biblia mencione que es el anciano de días, Dios entiende perfectamente a toda su creación. O sea, te incluye a ti. No importa qué es lo que hagas o cómo vivas. Entonces, el mejor ejemplo que tú y yo tenemos es a Dios como nuestro Padre Celestial. Él es el mejor ejemplo, porque la Biblia nos enseña, y tenemos que entender algo, que dentro de la paternidad, para que Dios nos esté dando un ejemplo de cómo ser padres, es que Dios es un Dios creador. Es decir, Dios creó. La Biblia nos habla en el Génesis, todo el capítulo 1 nos da la manera en cómo Dios creó, cómo Dios hizo los cielos, la tierra, hizo todo este hermoso mundo para que tú y yo pudiéramos vivir en ellos y pudiéramos gozarlo. Como tú tratas de hacer cuando te vas al trabajo, estás, o sea, todavía no eres papá, o estás ya probando las mieles de ser padre, te vas temprano, trabajas todo porque quieres lo mejor para tus hijos, ¿sí o no? Pero pues Dios no es la excepción. Él quería lo mejor para nosotros, y por eso es que primero hizo un mundo maravilloso y después creó al hombre para que tú y yo lo pudiéramos disfrutar. Es decir, la plenitud de Dios, la máxima creación de Dios, no son los cielos y la tierra, no son las cascadas que quizás te llaman la atención y dices, wow, esto es maravilloso. No, lo más maravilloso y hermoso que Dios dijo, y esto es bueno, es cuando te hizo a ti. Porque así dice la Escritura, que cuando Dios creó al hombre dijo, esto es bueno. Cuando Dios creó a la mujer dijo, esto es bueno. Lo cual quiere decir que ningún hombre, ninguna mujer, y te incluye a ti, es malo. Eres bueno delante de los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó, porque Él te hizo. Ahora, Dios no solamente es un creador, Dios es un proveedor y es un protector. La Biblia nos enseña en el Padre Nuestro, y yo sé que tú te sabes el Padre Nuestro porque te lo aprendiste cuando tuviste que hacer tu primera comunión. Y yo creo que la mayoría hicieron primera comunión aquí, así es que te lo aprendiste y sabes perfectamente el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro nos habla de la protección de Dios y nos habla de la provisión de Dios. Dios te protege y Dios provee. Y hasta el día de hoy Dios nos ha protegido y nos ha provisto. Si no te has dado cuenta, hoy Dios te permitió estar en este lugar sin que nadie te trajera. Tú viniste por tu propio pie. Hay gente que hoy tenía el deseo de poder estar en esta casa, en este lugar o en algún templo, estar con su familia. ¿Y qué crees? Amaneció muerto. Hay otros que amanecieron porque tuvieron que llevarlos al hospital de inmediato, porque ya no pudieron llegar a donde iban. Pero tú y yo tenemos la bendición de que Dios nos ha provisto y nos ha cuidado para que hoy nos gocemos y nos deleitemos con nuestros hermanos en su casa, para adorarlo y exaltarlo. Ese es el Dios que nos provee. Ese es el Dios que te protege. Y cuando hablamos de provisión, no pienses solamente en dinero. A veces la gente dice, es que no es el proveedor de la casa y está pensando en dinero. Y el hombre dice, pues es que nada más quieren dinero. No. El dinero es segundo término. Dile que está a tu lado, el dinero no es lo principal que Dios quiere que tú proveas en tu casa. Lo que Dios quiere que tú proveas en tu casa es amor, es comprensión, es cariño. Es que la gente pueda saber, o tu familia pueda saber, que hay una persona en quien puede confiar y a quien puede acudir.
Y lo otro que Dios nos enseña es que nos adopta. Fíjate bien, en el Padre Nuestro, cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar sus discípulos, Jesús dijo: ustedes van a orar de esta manera y se van a referir a mi Padre como si fuera su Padre. Por eso es que dice: ustedes van a hacerlo de la siguiente manera y van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero lo más interesante es que encontramos que tú y yo, aunque éramos creación de Dios, no éramos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que no eran hijos de Dios? Pero ahora podemos llamarnos hijos de Dios, porque Él nos ha dado el poder y la autoridad para presentarte como hijo de Dios. O sea, aquí lo interesante es esto: cuando tú te acercas con una persona, lo primero que te pregunta es: ¿y quién, hijo de quién eres? ¿Sí o no? Es lo primero que te preguntan. Si más o menos tienes el parecido de tu papá, hasta andan adivinándole, ¿no? Seguro tu papá es fulano tal. Pero eso no es el caso. El caso es que la adopción, que es lo que Jesús manifiesta a los discípulos, y les dice: bueno, ustedes pueden orar de esta manera porque yo quiero de la herencia que yo tengo, porque eso es algo que debemos de entender. Los hijos son los que reciben herencia, ¿sí o no? A lo mejor tú digas: pues no tengo nada que heredarles. Sí, sí tienes que darles, porque les puedes heredar una buena cultura, les puedes heredar una buena instrucción espiritual. O sea, no es dinero solamente, no son bienes solamente. Tú puedes heredarle muchas cosas a tus hijos. Y qué padre es cuando un hijo, o tú mismo como hijo, dices: mi papá me enseñó esto, y lo tienes como algo de ley, y que dices: esto me enseñó mi papá. Y pasan los años y ya tú puedes ser abuelo y te acuerdas de lo que tu papá te enseñó. Esa es herencia. Y Jesús les dice a los discípulos que ellos se pueden acercar a su Padre como Padre de ellos. Entonces, iglesia, Dios no está lejano, Dios está tan cercano como un padre que te ama. Qué difícil es encontrar a alguien que ame a su papá. Yo no sé, José Luis, si a ti te ha pasado, pero tú pregúntale a la mayoría de los hombres, y la mayoría de los hombres no hablan bien de sus papás. Es raro el que habla bien de su papá. Es raro el que dice: mi papá siempre ha estado conmigo, mi papá es un ejemplo, mi papá nunca trató mal a mi mamá, mi papá siempre estuvo allí. Es raro encontrar eso. Yo lo que escucho muy seguido es que mi papá fue ausente, es que mi papá nunca estuvo, es que mi papá se desobligó de nosotros, es que mi papá no quiso que yo estudiara, no me dio, no esto, no aquello, no lo otro. Y encontramos todo negativo del papá. Y entonces cuando nos dicen que Dios es nuestro Padre, decimos: no, pues ¿para qué? Si a este que veo y me ve así me ha tratado, ahora a aquel que ni lo veo, ni lo conozco, ni sé ni cómo es, ¿cómo me va a tratar? Entonces no queremos tener una relación con Dios. Pero la Biblia nos enseña que Él nos adopta, y Jesucristo lo dice: nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Es decir, Él nos otorga el derecho de ser sus hijos. Dile al que está a tu lado: hey, si tú has vivido solo y no sabes quién es tu papá, hoy quiero presentarte al mejor papá del mundo mundial, como dicen los muchachos. ¿Sabes quién es ese? Dios. Es el mejor padre. Porque Él te adoptó. Marcos capítulo 14, verso 36, hablando Jesús, decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Cuáles? Todas. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mira, Jesús podía hacer su voluntad, como tú y yo podemos hacer nuestra voluntad.
Pero aquí hay algo interesante y habla de una comunión con el Padre, habla de una transparencia con el Padre, habla de una cultura que el Padre ha pasado a su Hijo. Y Jesús estaba en un conflicto muy fuerte, estaba por entregar su vida, estaba por ser sacrificado. Y la Biblia dice que estaba sudando gotas de sangre, o sea, la cosa estaba de verdad complicada para Jesús. Y Jesús, en un momento de angustia, de dolor, de tristeza, de sentirse solo, como quizás tú te has sentido alguna vez, Jesús dijo: papá, si es posible, yo no quiero participar de esto. O sea, está padre salvar a todos, pero la verdad en este momento yo haría no hacerlo. Pero lo voy a hacer porque te amo y porque tú eres mi papá, y porque entonces yo te voy a obedecer. Y si esta es tu voluntad, entonces yo la voy a hacer. Eso habla de comunión, eso habla de amistad, eso habla de una entrega increíble entre padre e hijo. Y ahí es donde nosotros fallamos. Ahí es donde en realidad tenemos problemas. El apóstol Pablo nos dice que somos adoptados por Dios, Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y la verdad es que cuando a mí me dijeron que la palabra Abba significa papá, papito, yo decía, como que es una falta de respeto decirle a Dios papá. ¿Cuántos han sentido que es una falta de respeto decirle eso a Dios? Papá. Pero cuando yo entendí que Él era mi papá, y cuando en realidad pude tener esa confianza de decirle a Dios papá, hoy se lo digo. Hoy no tengo que decirle con toda el protocolo, decirle: Padre, tú que estás en los cielos, dame de tu bendición. Yo no me imagino a tus hijos, decir a José Luis, ¿verdad?, su hijo, decirle: Padre, yo sé que tú eres bueno. En verdad te agradezco todo lo que has hecho por mí. ¿Me puedes dar dinero para irme a comprar unos polvorones? Y yo creo que José Luis decía: no sea payaso, dígame qué necesita y ya, ahí está. Y sabes que hay muchos que así nos queremos acercar a Dios con ese protocolo, pensando que Dios necesita eso. No, Dios no necesita eso. Lo que Dios necesita es tu obediencia. Lo que Dios necesita es que tú lo ames. Lo que Dios necesita es que tú en realidad hagas su voluntad. Y entonces Dios está ahí junto a ti, está cerca de ti. Y no porque cuando no lo hagas está lejos de ti. No, el problema es que tú sientes que Dios está lejos, pero Dios siempre está a un paso o a una palabra de que tú le pidas perdón y le digas: Señor, ayúdame. Y ahí va a estar Dios. Entonces, iglesia, el mismo apóstol Pablo a los Gálatas les dice: por cuanto sois hijos, es decir, ya no somos adoptados. O es decir, una persona adoptada es hija. Ya, o sea, el papá y ellos mismos no tienen que decir: es que soy adoptado. No, ni los papás tienen que decir: es que es adoptado. No, simplemente presentan: es mi hijo, y los hijos dicen: es mi papá, es mi mamá. Y no tienen que dar más explicaciones, porque cuando tú tienes el nombramiento de hijo, no tienes que explicarle a nadie que eres hijo de Dios. A nadie, porque Dios está ahí contigo, porque tú eres hijo. Ahora, Dios nos pone algo muy interesante y nos muestra, ya lo vimos, como Padre Celestial, Él te da el ejemplo. Eres creador, papá, tú eres creador. Por si no lo sabías, tú eres el que define el sexo de tus hijos, o los definió, no es la mujer. Entonces tú eres creador. Tú eres proveedor y protector. Tú eres el que protege la familia, tú eres el que protege el hogar, tú eres el que está al frente, tú eres el que tienes que salir cuando hay algún problema en casa, tú eres el que tienes que sentirte el valiente cuando un ratón anda en la casa y la mujer grita, ¿no?
Es curioso, ¿verdad? Porque la mujer grita y se sube al sillón o a la mesa. ¿Saben por qué el hombre no se sube? Porque ya no cabe. Pero él tendría ganas de también estar arriba, porque también le dan miedo los ratones. Pero se acuerda que es el hombre, entonces agarra la escoba y ahí va. ¿Dónde está, vieja? Allá. Y le anda buscando por acá. Ojalá y salga y se vaya el ratón. Pero, iglesia, el ejemplo Dios nos lo ha dado. Ahora, de manera terrenal, ¿cuál es tu responsabilidad y cuál es mi responsabilidad como papás? La verdad es bien padre, porque cuando están así de bebés, ¿sí? Allá está otro bebé. Lo primero que queremos, y hasta como que a veces echamos competencia, es ¿qué dice primero? ¿Si papá o mamá? ¿No? Y entonces si dice el bebé papá, nos sentimos los más felices del mundo, porque ya dijo papá. Entonces, qué bonito es que tu hijo te diga papá la primera vez, que tú lo escuches, que sus primeras palabras sean papá o mamá. Yo creo que es la palabra más linda que tú puedes escuchar cuando ellos hablan así. Pero sabes, la palabra papá significa confianza, seguridad y refugio. Eso es como se define la palabra papá. Es decir, cuando tu hijo te dice papá, él está diciendo que confía en ti, que él se puede refugiar en ti y que él te tiene confianza para platicar todos sus problemas, sean buenos o no tan buenos. Él tiene la confianza para hacerlo. Él sabe que tú le puedes proveer. Él sabe que tú puedes darle lo que él necesita. Él sabe que si te dice que quiere agua, tú la vas a conseguir en ese momento. Él sabe que si te pide una golosina o una galleta, tú la vas a conseguir. Él sabe que si te pide algo para comer, tú la vas a conseguir y eres capaz de quedarte sin comer por dárselo a él. Él lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que es hijo. Nada más por eso. Él no le va a pedir a cualquier persona. Él se acerca a su papá, él se acerca a su mamá, y a ellos es a los que les pide. El problema es que nosotros no nos queremos acercar a Dios como Padre. Y entonces cuando tenemos un problema nos acercamos con el vecino, nos acercamos con el jefe de la empresa, nos acercamos con tanta gente. Bueno, algunos van hasta con el brujo. Le tienen más confianza al brujo que a Dios. Sí, no digas amén. ¿Sabes por qué? Porque no confían en Dios. Confían más en el brujo que en Dios. Hay muchas historias de niños. Recuerdo hace algunos años, muchos años, yo era un adolescente y papá nos dejó cuando yo tenía 8 años. Mi hermano, el más chico, era de meses, ni 1 año tenía. O sea, él no conoció el cariño, las caricias de un papá. Pero mi hermano, el mayor, que en ese tiempo tenía 16 años, fungió como papá de todos nosotros. Éramos 6 con él. Y él se echó el trompito a la uña, ¿sí?, para mantener a 5 de sus hermanos con mi mamá. O sea, no fue fácil. Él, de 16 años, mantener a 5 hermanos. Yo tenía 8. No fue fácil. Pero yo recuerdo que mi hermano, ya un poquito más grande, de unos 3, 4 años, fuimos a un lugar allá en los bosques de Hidalgo, en Pachuca, y para cruzar y llegar a la iglesia había un arroyo, y el arroyo se podía cruzar solamente porque había un tronco de árbol atravesado. No había otra manera de cruzar.
o mojándote los pies, porque no era hondo el arroyo. ¿Sí? Y entonces recuerdo que con nosotros iba un amigo, un vecino, que se le estaba compartiendo de la palabra del Señor. Y este vecino, pues comparado con mi hermano, era fornido, era fuerte. Y entonces él se acerca con mi hermano, el más pequeño, y le dice: ven, yo te cargo para cruzarte. Mi hermano el pequeño, al mayor, hasta como a los 18 años, cuando entró a la prepa, si no mal recuerdo, o a la universidad, dejó de decirle papá. O sea, en mi hermano el mayor encontró a su papá. Y cuando él estaba con eso, mi hermano dijo: no. Dijo: mi papá. Entonces fue mi hermano, cargó al otro y lo cruzó. Él se sintió seguro. Él sabía que él no lo iba a tirar. Sabía que él lo podía cruzar al otro lado. ¿Sabes? Porque eso es lo que Dios puso en los papás. O sea, puede haber un hombre muy fuerte, con mucho dinero. Puede haber una persona que en muchas cosas se lleve al papá. Pero el hijo dice: no, este es mi papá. Porque hay algo que conecta entre padres e hijos. Y eso es una bendición de Dios. No es cualquier cosa, iglesia. Así es de que dentro de nuestras responsabilidades es que debemos de ser guías espirituales. La Biblia nos enseña en Deuteronomio capítulo 6 versos 4 al 7. Voy a leer textualmente el pasaje y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Papá, tú tienes que saber que solamente hay un Dios, no hay más dioses, solamente uno. Tú tienes que entender que a ese Dios solamente tú lo debes de amar. No puedes amar a otros dioses. Solamente debes de amar a Dios, y lo debes de amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es decir, tu trabajo, tú tienes que darle gracias a Dios por el trabajo que tienes. La verdad, si no fuera por Dios, tú no serías el director de la empresa donde estás. No serías eso. Y puedes discutir lo que quieras, porque yo no voy a discutir contigo. Así que tú puedes aventar toda la noche si quieres. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que tú eres es gracias a Dios. Por eso dice que lo debes de amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu trabajo. Lo que tú haces, lo debes de hacer por amor a Dios. Y cuando dice con toda tu alma, es decir, con tus emociones. Tus emociones no pueden, escúchame bien, tu trabajo, tu esposa, tus hijos no pueden menearse o hacer a un lado a Dios emocionalmente porque pienses que amas más a tu trabajo. No sé si me entendieron. Dios no tiene problemas con el trabajo que tú tienes, porque Dios te lo dio. O sea, Dios no tiene problemas de hacerte millonario el día de hoy. El problema lo tienes tú, porque tú puedes olvidarte de Dios cuando Dios te dé un peso más. El problema lo tienes tú cuando Dios te dé un nivel más en tu trabajo y te olvides de Dios. El problema lo tienes tú cuando Dios te dé otro hijo o otra hija y te olvides de Dios. Entonces el problema no es Dios. El problema es nuestras emociones y a dónde ponemos el corazón. Por eso la Biblia nos enseña que tú y yo debemos de tener cuidado donde ponemos el corazón. Y cuando tú y yo ponemos el corazón en Dios, entonces estamos en la condición de repetirle a tus hijos, dice el verso 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces tú estás en condiciones de decirle a tu hijo cuando te levantas, agarrar a tu hijo y ponerte a orar con él y decirle: vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día.
Pastor, pero apenas tiene un mes. Tú ora con él y dile: vamos a darle gracias a Dios, porque esto es lo que dice la palabra. Y cuando es la hora de comer y llegas a casa a comer, si es que te da tiempo aquí en esta ciudad tan grande, entonces agarras a tu hijo y le dices: vamos a orar por los alimentos. Pastor, pero apenas tiene un mes. No importa. Pastor, pero le da pecho mi esposa. No importa, ponte a orar por los alimentos de tu hijo y él aprenderá que solamente hay un Dios y que tu corazón está puesto en el corazón de Dios y que tú le estás enseñando que solamente Dios es el que provee. No hay otra forma, iglesia. No hay otra forma. Cuando tú le enseñas esto a tu hijo, entonces tu hijo, cuando vaya creciendo y cuando tú tengas un problema, a mí me encanta escuchar a los niños, algunos niños en la iglesia que apenas un pequeño niño es niño COVID o pandemia, nació en la pandemia, ¿sí? Y resulta que su abuelita se cayó, se rompió la pierna y casi quedó el hueso expuesto. ¿Y sabes qué hace el niño? El nieto va y le dice: abuelita, voy a orar por ti. Y se pone a orar por ella. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que le enseñó que Dios es Dios y que nunca cambiará. Cuando tú escuchas a esos niños orando, ya no porque alguien les dice. Este niño que está aquí tenía 3 años más o menos, o un poco, no sé, estaba chiquito. Y un amiguito de él se cayó y traía aquí su chipote. ¿Sí está bien dicho aquí? ¿Chipote o chichón? ¿Sí? Traía su chichón aquí. Y llega a la iglesia y caminando en la iglesia se vuelve a caer. ¿Y qué creen? Se vuelve a pegar aquí. Entonces tenía chipote al cuadrado. ¿Te imaginas? El chichón más otro chichón, ¿no? Parecía unicornio ya. Entonces uno de sus amiguitos de la edad de él lo vio y le dijo: voy a orar por ti, Joshua. No esperó más. Él dijo: voy a orar por ti, y se puso a orar por él. ¿Saben cuál fue su oración? O sea, te va a dar risa. Su oración fue: Padre, en el nombre de Jesús te pido por Joshua y te pido para que en el nombre de Jesús, chichón, te vas del cuerpo de Joshua. Espíritu de chichón, te vas en el nombre de Jesús. Esa fue su oración. ¿Sabes qué pasó? Cuando llegamos a la casa de ustedes, que no estaba muy lejos, llegando de aquí al Metropolitano estaba la casa de la iglesia. Cuando llegamos a la casa y estábamos platicando eso, revisamos al niño y el espíritu de chichón se había ido. Quedó sano. ¿Sabes por qué? Porque cuando un niño entiende y ve en papá, en mamá, que Dios puede hacer milagros, el niño crece sabiendo que Dios puede hacer milagros y va a orar por ti. La parábola del hijo pródigo nos da 2 enseñanzas. La primera de ellas es que después de todo el rollo de que el hijo pide la herencia, malagradecido, se va, se divierte, se gasta todo el dinero, y ya cuando está ahí solo, se acuerda que tiene un papá y dice: bueno, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, perdóname, ¿verdad? Y hazme como a uno de tus jornaleros, ¿no? Eso nos encierra la historia de la parábola del hijo pródigo. Del otro hijo nos dice que le dio coraje y dijo: pues a mí nunca me has hecho una fiesta, y mira este que desperdició todo, le haces una fiesta, y yo que siempre he estado contigo, nunca has matado un becerro para mi cumpleaños, ¿no? O sea, los 2 hijos, uno despilfarró todo y el otro le echó en cara al papá que no lo quería. En otras palabras,
¿Sí o no? Pero lo que yo quiero rescatar es lo que el padre hizo. Y lo que el padre hizo es que cuando este muchacho regresa y va con su padre, él llevaba en la mente que ya no era hijo de su papá. O sea, con esa mente llegó con una mente de jornalero, ¿sí o no? Porque dijo, pues hazme uno como el más bajo de tus jornaleros. Ni siquiera la pidió de gerente. O sea, el más bajo, al que le pagas menos, el que sabe casi hacer nada, como ese, pero recíbeme. Y encuentro en la escritura, verso 20 del capítulo 15 de Lucas, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, hay algo interesante. Cuando el padre lo ve que viene en el camino, la escritura dice que él corre a donde está su hijo. Yo quiero entender que este padre era un padre amoroso, porque si hubiera sido un padre como ustedes comprenderán, el hijo no llega, se hubiera echado a correr. ¿Sí o no? O sea, ¿qué hijo se espera a que le digan de cosas y lo quieran golpear? Ninguno. Y ya era un joven. Entonces, él sabía que su papá, pues era su papá, y además sabía que su papá lo podía comprender. Por eso es que se atrevió a ir con su papá, aunque no sabía cómo lo iba a reconocer, no sabía cómo lo iba a recibir. Pero la Biblia nos dice que entonces el padre lo que muestra, a pesar de la rebeldía del hijo, y la Biblia nos dice que prácticamente el papá ni siquiera lo dejó hablar, ¿sí? O sea, ni siquiera le dejó que le dijera lo que había pensado. No dejó que tratara de explicarle por qué razón lo había hecho, sino que el padre corre, lo abraza y dice que le muestra misericordia, le muestra gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es perdonar, la gracia es amar más allá de tus fuerzas. Qué complicado es amar a una persona que te hace algo. Qué complicado es amar a una persona que te ha lastimado. Qué complicado es amar a una persona que te dejó cuando tú eras un bebé o un niño, o ni siquiera se dignó a conocerte y no sabes quién es tu papá. Qué complicado es poder perdonar a alguien así. Qué complicado es poderle decir a alguien, te perdono porque me dejaste, mira todos los años que he vivido, a lo mejor hubiera vivido también sin tantas cosas, pero por lo menos ahí te hubiera tenido a ti. Qué complicado es decirle, perdóname. Pero este padre ofreció gracia, perdonó sin que lo mereciera su hijo, porque lo que había hecho su hijo no tenía nombre, pero lo perdonó, ofreció gracia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Nuestros hijos cometen errores, han cometido errores, pero la realidad es que tú también has cometido errores. O sea, no eres una persona que digas, pues yo nunca la he regado. No, sí la has regado. Y si tú piensas que nunca la has regado, esa es tu primer regada. No reconocer que no eres perfecto, porque tú y yo somos imperfectos y la regamos muy fácilmente. Pero sabes, el papá no solamente le dijo te perdono, porque a veces nos dicen, es que tienes que perdonar, y a veces nos vemos obligados a decir te perdono, pero en realidad no lo sentimos. Y lo que hizo este papá, no le dijo te perdono. La Biblia no dice que le haya dicho te perdono. O sea, en ningún momento aparece la palabra perdón en esta parábola escrita literalmente, pero los hechos dicen que lo perdonó. Los hechos dicen que el muchacho fue y pidió perdón, porque llegó con su padre, a pesar de haberla regado, fue para tratar de reconciliarse. Y el padre lo que hizo, no le reprochó, le dijo, pues es que cómo va a creer, mira, aquí tenías todo, te fuiste, malgastaste, hiciste esto, ahora sí vienes llorando que te ayude. No hizo eso. Lo que hizo fue decirle
que lo amaba, lo abrazó, y a sus demás sirvientes que estaban allí les indica y les dice que lo acomoden de tal manera, primero que lo bañen, ¿no? Porque yo creo que no olía bien, pues estaba con los puerquitos ahí de compañía, ¿verdad? Pero lo que hace él es acercarse a su hijo, restaurarlo. Y la realidad es que restaurar algo, todos lo sabemos. Restaurar es algo que está deteriorado, casi volverlo a hacer nuevo. Eso es restaurar. Y eso es lo que este padre hizo con su hijo. Lo restauró. Había perdido la posición de hijo y lo volvió a poner en la posición de hijo, no importando todo lo que había hecho, todo el daño que había hecho. Y además de eso, la segunda cosa que yo rescato es que él construye su identidad. El verso 22 del capítulo 15 de Lucas dice: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo en su mano y calcen sus pies. Vestirlo con la mejor ropa era devolverle su dignidad, porque la Biblia nos menciona que llegó con harapos, pero él lo vistió como un hijo, le volvió su identidad. No solamente le devolvió su identidad, sino le devolvió su autoridad como hijo. Le puso un anillo. El anillo en aquellos tiempos simbolizaba autoridad, simbolizaba dinastía. Entonces le pusieron un anillo para que la gente supiera: quien portaba ese anillo tenía autoridad, porque no era cualquier persona, era un hijo. Entonces le restituyó autoridad. Y la Biblia dice que le puso sandalias, es decir, le devolvió su dignidad, para que donde quiera que él caminara, en todo ese rancho, vamos a llamarlo así, la gente supiera que era hijo, que no era esclavo, que no era siervo, era hijo, porque ahora portaba identidad, autoridad y dignidad, la que tenía antes de irse. ¿Sabes? Tú y yo tenemos la responsabilidad, papás, y quiero referirme a los papás. Tú y yo tenemos la responsabilidad de edificar en nuestros hijos su identidad. Tenemos que validarlos. Si a ti te dijeron que eras un tonto, que no podías hacer nada, y tú estás repitiendo esas palabras, quítalas de tu boca, porque eso no le da identidad a tu hijo. Tú tienes que darle identidad, y tú tienes que decirle: hijo, tú eres un hijo de Dios. Hijo, hoy no pudiste sacar una mejor nota, no te preocupes, la próxima vas a poder. Hijo, hoy fracasaste en el trabajo, hoy la regaste, no te preocupes, tú puedes, échale ganas, tú vas a salir adelante. Y cuando tú te acercas a tu hijo y en realidad lo validas, cuando tú te acercas a tu hijo y le enseñas y le dices que él vale mucho, y le das esa autoridad de que es tu hijo, de que él no puede ser una persona mediocre, sino que tiene que ser una persona de excelencia. No importa el trabajo que tenga, no importa lo que haga. Si te toca hacer bardas construyendo casas, no importa, que sea el mejor pegando piedra, el mejor.
Si le toca andar arreglando carros, porque ahí es donde tú le estás enseñando, que sea el mejor mecánico. Si él tiene la oportunidad y tú le das la oportunidad de estudiar, que sea el mejor profesionista. Que lo impulses para que sea el mejor en su trabajo. Si él tiene el deseo de tener un negocio, que sea el mejor negocio en su ramo. Y la realidad, iglesia, qué trabajo es poder considerar estas cosas. Yo lo aprendí tarde. Si esto yo lo hubiera aprendido antes, a lo mejor sí lo predicaron en la iglesia. No quiero decir que no lo predicaron, a lo mejor sí lo predicaron, pero me entró por aquí y me salió por acá, a lo mejor. Pero hoy en día trato de escuchar a mis hijos. A veces Jaciel llega a la casa, a su casa, y dice, y nos empieza a platicar, y al principio mi esposa decía, pues no te entiendo, pero tú platica. Y entonces yo he encontrado algo. Hoy Jaciel, él llega y nos platica su día. Él llega y nos dice, hoy pasó esto, hoy pasó aquello, hoy estoy así, hoy estoy allá. Y podemos darnos cuenta si él tiene problemas o no tiene problemas. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos escuchado, y hoy puedo decir que sé en su cara, me puedo dar cuenta si tiene problemas o no tiene problemas. Pero ¿sabes por qué tú te has perdido de todo eso? Como yo me lo perdí cuando ellos estaban chiquitos. Porque nos afanamos en el trabajo y no quisimos darle el tiempo a nuestros hijos. Y hoy quiero decírtelo, no como pastor, como abuelo. Me perdí muchas cosas de mis hijos. Y hay cosas de las que me lamento no haber podido estar con ellos. Y hoy le he dicho a Dios, Señor, el tiempo que me quede de vida, quiero en realidad tener comunicación con ellos y con mis nietos. Entonces hoy me he propuesto eso, de poder platicar con mis nietos, con mis hijos, lo que a mí me pasó, lo que a mí me sucedió, y que ellos sepan que yo no soy una persona infalible, que ellos sepan que yo tuve errores, que yo cometí cosas que a veces hasta da como pena decirle a los hijos, híjole, pues yo hice esta tontera, ¿no? Pero es mejor que ellos lo sepan y que no te idolatren acá, o que digan, ay, cree que él es de veras muy bueno, y se enteren por otro lado y entonces no te respeten, no te obedezcan, porque lo único que están pensando es que eres un mentiroso, que le estás exigiendo de más de lo que tú mismo no pudiste hacer, de lo que tú mismo no puedes hacer el día de hoy, pero que sí les exiges a ellos que ellos sean perfectos, cuando tú y yo no somos perfectos. Así es de que hoy quiero terminar con esto y quiero decirte lo siguiente. Es una realidad que no todos tuvimos una experiencia buena de papá. Son pocos los que pueden decir, papá siempre ha estado ahí conmigo. Son pocos. En realidad, los más podemos decir que papá no estuvo con nosotros. Pero tú puedes cambiar el rumbo de tu vida y el rumbo de tus hijos. Si tus hijos son separados de ti, es decir, llegas a la casa y tus hijos se suben a su cuarto, ten cuidado, porque hay problemas ahí contigo. O sea, no te quieren ver, no te lo dicen físicamente o verbalmente, pero te lo están diciendo con hechos. No te quieren ver. Y no es porque les caigas mal, no, es porque no han encontrado en ti el consejo, no han encontrado en ti la confianza para poderse acercar y decirte, tengo este problema, tengo esta necesidad, me gustaría esto. La realidad es que en el tiempo de la pandemia, que ya pasaron algunos días o años, recuerdo que ahí en la casa salíamos a caminar, y una ocasión Jaciel y yo nos fuimos a pelotear con el balón en unas canchas, y ya que íbamos para la casa caminando, me dice él, yo no me acordaba, pero me dice, papá, me hiciste acordar cuando llegabas del trabajo
y llegabas a la casa y terminando de comer, te salías conmigo al patio y tú estabas vestido de, pues yo tenía que ir al trabajo de traje, salías de traje, pateabas un rato conmigo la pelota y luego te ibas. Hoy me hiciste acordar de eso, me sentí tan contento, dije wow, y yo ni cuenta me había dado de eso. O sea, para mí era algo rutinario, pero sabes que tú puedes marcar a tus hijos para bien o para mal. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la paternidad que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Quieres unos buenos hijos? ¿Quieres unos buenos padres de ellos? Enséñales a ser padres. Enséñalos a amar a Dios. Enséñalos a honrar a Dios. Y cuando ellos aprendan a amar a Dios y ellos vean que tú amas a Dios y que tú honras a Dios, hey, papá, no tienes que decirles, haz esto porque yo lo mando, sino ellos van a saber que lo tienen que hacer porque ellos han aprendido a amar a Dios como tú lo amas. ¿Habrá algún papá que diga, yo necesito primero sentir el amor de Dios como padre, porque nunca tuve un padre, porque papá estuvo ausente? ¿Hay algún papá que requiera eso? Quiero invitarte que vengas, quiero orar por ti. ¿Sabes? Mi papá murió hace 2 años quizás, más o menos. Y antes de que él muriera, Dios puso en mi corazón ir a hablar con él. Y pude ir a hablar con él. Y yo recuerdo que cuando dije voy a ir a hablar con mi papá, le dije a mi esposa, pero a su casa no voy a entrar. Lo voy a invitar a desayunar a algún lado y ahí voy a platicar con él. Y cuando llegué a Pachuca, de allá somos nosotros originarios, y un sobrino fue el que arregló todo, me dijo dónde vivía porque ni siquiera sabía dónde vivía mi papá. Y entonces llegué a la puerta de su casa, toqué y salió la señora con la que él vivía, y ella me conocía muy bien porque la conocí cuando ella era joven. Y me dice, yo me llamo igual que mi papá. Entonces me dice, pásale Nacho, aquí está tu papá. Le dije, es que quiero invitarlo a desayunar. Dije, pues, yo no quiero entrar a su casa. Y entonces me dice, es que no puedes llevarlo porque él está enfermo y no puede salir a otro lado. Así es que por favor pásate. Primera cosa que Dios tuvo que hacer conmigo, meterme a una casa que yo no quería entrar. Cuando entré, salió mi papá, lo vi pues que caminaba un poco con problemas, y me dijo, pásate, y me dice, te estamos esperando, siéntate a desayunar. Y eso yo tampoco quería desayunar con él. Entonces tuve que sentarme a desayunar, y la señora me dice, Nacho, mira, tengo esto así, 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 y te los voy a preparar especialmente para ti. Y yo tampoco quería eso. Yo lo que quería era, cuando me dijeron pásale, yo dije, lo saludo y me salgo. ¿Cuántos han pensado así en hacer sus planes y dicen, pues así le hacemos y ya? No, pero Dios tiene otros planes. Entonces Dios me metió, me puso a desayunar con mi papá. En un rato la señora se fue, sus hijos salieron, me saludaron, y la verdad para mí fue un poquito incómodo todo eso, porque yo no lo esperaba. Pero después de eso me di cuenta de algo, que esos muchachos no tenían la culpa del resentimiento que yo tenía en contra de ellos. Y hoy me he dado cuenta que ellos no son culpables de las decisiones de mi papá. Pude acomodar las cosas con mi papá, platicar con él, y cuando él falleció no pude ir a su sepelio o a su funeral, pero yo me sentí tan en paz y dije, Señor, gracias porque pude arreglar las cosas
con mi papá. Yo no sé si este sea el caso tuyo, pero yo quiero decirte que lo que Dios quiere es que tú vivas bien y que estés bien. Y eso requiere amor a Dios para poder amar a alguien que no te mostró amor. Eso se requiere amar a Dios para que puedas perdonar a alguien que quizás tú digas no se lo merece, pero solamente el amor de Dios puede hacer que perdones. Y el amor de Dios puede hacer que cambies. Si tú eres de los que dicen, es que así soy, pastor, así me hicieron y mis papás así eran y por lo tanto yo soy igual que ellos, quiero decirte que esa es una mentira del diablo. Dios quiere que cambies, y si en realidad quieres ser como tu Padre, agárrate al Padre Celestial que ama, perdona, provee, protege y te da la confianza de acercarte a Él. ¿Hay alguien que quiera que oremos por ustedes? Y si no, entregamos el lugar. ¿Nadie? ¿Todos están bien? ¿Todos son los papás más padres del mundo? ¿Sí? Ok, entonces vamos a orar. ¿Sí? Oramos y entregamos el lugar. Pónganse de pie. Si tu papá está ahí cerca de ti, están tus hijos cerca de ti, y si tú sientes en tu corazón decirle al Señor o a tus hijos, perdóname por algo que tú sabes que hiciste mal, pídele perdón a tus hijos. No es malo pedirles perdón. Yo un día lo tuve que hacer con mis hijos, con los tres, tuve que pedirles perdón por mis actitudes y mi forma de actuar con ellos, y hoy me siento en paz con ellos. Entonces hazlo. Si está tu papá, abrázalo. Si nunca le has dicho que lo amas, dile que lo amas. Papá, si están tus hijos y nunca les has dicho que los quieres, es más, nunca les has dado un beso, plántales un beso. Que hay muchos hijos que lo que quieren es sentir el beso de un papá. Así es de que hazlo si están ahí tus hijos. Padre, en esta hora, ¿me pueden ayudar a orar por este varón que pasó aquí, por favor? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Y la realidad de las cosas es que nos hace falta mucho conocer de ti para poder ser unos buenos padres. Señor, te pedimos primero perdón por no hacer lo correcto con nuestros hijos. Pero Padre, en esta hora, Señor, queremos parecernos más a ti, Señor, y hoy hemos entendido que tú eres el mejor ejemplo de cómo ser padres. Señor, ayúdanos para que podamos recuperar la confianza en nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para que podamos perdonarlos y pedirles perdón, Señor, si los tratamos mal cuando ellos eran pequeños. Padre, en realidad lo que anhelamos es, primero, como dice tu palabra, Señor, reconocer que tú eres Dios y que no hay nadie más fuera de ti. Poderles enseñar a nuestros hijos que tú eres Dios y que tú eres el que nos da la provisión, el que nos ayuda, el que nos guarda, el que nos protege, y que ellos puedan aprender desde pequeños. Los que tienen bebés todavía, Señor, que puedan estar orando por sus hijos. Los que tienen planes de tener hijos, Señor, que ya puedan estar orando por sus hijos para que sus hijos puedan conocerte y que tú les des sabiduría a ellos para poderlos instruir de una manera correcta dentro de tu palabra. Señor, en tus manos nos ponemos y bendice, Señor, a cada uno de los varones que tienen el privilegio de ser padre. Y Señor, te pido por los jóvenes, Señor, los adolescentes que se quedaron, que un día, Señor, si tú no vienes por tu iglesia, ellos también tendrán que ser padres y que puedan ser, Señor, unos padres conforme a tu corazón. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia, y feliz Día del Padre. Centro Cristiano Amigos.